existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y al montón que juntos somos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este montón, les proponemos a partir de este momento nuestro usual ejercicio cotidiano de la imaginación compartida. ¿Qué hacemos al comenzar cada programa? Bueno, pactamos con ustedes, si ustedes tienen deseo de hacerlo con nosotros, que un programa se nutra, además de los elementos que son obvios, los que flotan en el aire o en el streaming de la radio, del uso prudente de nuestras respectivas imaginaciones. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, con esto seguimos una línea trazada en el tiempo por Ebe Bonafini, con esa idea de que, bien pensado el asunto de la radio, notamos que es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. En los teatros de la mente, en los recovecos de la memoria, en los pasillos de la imaginación, pongámosle el nombre teatral que más nos convenga. La idea poderosa es que aquello que metabolizamos al escuchar o al mirar, ahora que el streaming lo posibilita, la radio, le agreguemos el uso de nuestras imaginaciones. Y a veces ni siquiera hay que hacer un plano, o sea, decirle a la cabeza, imaginación, cerebro, hagan lo suyo. Eso procede por combustión espontánea. Y nos ocurre muchas veces en la vida, pero con la radio ocurre mucho más. Tal vez porque la radio es un reino de imaginaciones. De lunes a viernes, sí, también en los fines de semana, nosotros imaginamos programas posibles para después poder realizarlos. Así como imaginamos cómo construir un mundo mejor para después poder pasar a la práctica, sin nada de utopía excesiva en el medio, sino con el diálogo con lo práctico. Si no imaginamos un plato de comida, ¿cómo vamos a cocinarlo después? Y si no imaginamos que queremos comer, ¿cómo vamos a proceder a comprar las cosas que necesitamos para llevar adelante el proceso? Es tan simple que a veces da un poco de pudor tener que explicarlo, pero como la radio también se ha convertido en un lugar de pura visualización, y como la radio se ha convertido también en un lugar de pura verbalización, es bueno a veces plantear las cosas de tal manera que todos asumamos que si nos compartimos, la experiencia puede ser más completa que lo que imaginamos en principio. Así que nosotros, en este día en que hay marchas en toda la Argentina, una muy grande en el centro de la capital federal, con la consigna ni una menos en otro momento turbulento de la historia, cuál no al respecto, 11 años después del principio, nosotros comenzamos la experiencia. Más adelante eso será el tema central del programa, en la medida en que vaya acercándose la hora de la concentración prevista en el centro de la capital federal y en muchos otros lugares del país. Hoy vamos a empezar por el homenaje a uno de los padres de la historia de la patria. Para muchos de nosotros, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que nació un día como hoy en una ciudad que también se llamaba Buenos Aires en 1770, murió en 1820, el 20 de junio, a los 50 años, es una figura siempre hermosa y aún con asuntos que descubrir. Porque la historiografía oficial, aquella que Bartolomé Mitre, padre de los liberalismos en la Argentina, aglutinó y publicó en la primera versión, lo sitúan como el creador de la bandera, Manuel de manos azules, el economista, el funcionario de la corona cuando volvió de su estudio en España, el que escribió en los medios de comunicación de la época, los diarios, el periodista, el político, el militar, el diplomático, sin hacer demasiado hincapié en algo que más adelante resultó central. Levantando la bandera, Belgrano el desobediente, el que creó la bandera desobedeciendo las órdenes del triunvirato que gobernaba la Argentina, pero cansado de tener que combatir contra las tropas del Imperio Español sin una divisa propia. En los procesos de independencia de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, y también, por obvia colaboración con San Martín, en los de Chile y Perú, Belgrano es una figura central e irreemplazable, pero todo lo hizo desobedeciendo mandatos. Era un chico dilecto de una familia rica de la ciudad de Buenos Aires, inmigrantes desde Italia, sus ancestros,
que como fue educado en España, valía un Perú, una educación en España entonces, debía estar luego al servicio de los intereses del imperio. Vino como funcionario del Virreinato del Río de la Plata de vuelta a su ciudad natal. Pero ya había leído los libros prohibidos, El desobediente, los libros que inspiraron la Revolución Francesa. Más adelante, cuando el poder central le ordenara no combatir contra los españoles en el Frente Norte, que fue el frente de su campo de batalla, hizo todo lo contrario. Desobedeció, plantó bandera y consiguió las batallas de Salta y Tucumán triunfos militares extraordinarios. Cuando hubo conseguido triunfos militares extraordinarios, una parte de su entorno, empezando por la anécdota famosa con el coronel Dorrego, lo instaba a degollar o fusilar a todos los detenidos en combate, a los cautivos luego del combate, bajo el argumento de que los españoles hacían eso con las tropas de la revolución. Belgrano también desobedeció esa lógica pensando tenemos que ser mejores que ellos. Dicen que se ha muerto pobre, pero casi que como un castigo, a Belgrano se lo celebra con el Día de la Bandera en la fecha en que murió, el 20 de junio. creando nuestra bandera, un paisano izaba el río y el río izaba. Pero se sabe que en su época y por escrito era un protofeminista temprano. Se sabe que su nivel intelectual era de un vuelo altísimo, que inspiró a muchos otros de los nombres importantes de la revolución. Fue integrante de la Junta de Gobierno a partir del 25 de mayo de 1810. De estas, entre otras cosas, habla el historiador Pacho O'Donnell. Nuestra historia oficial es la historia que nos cuentan, la historia que nos enseñaron. Reduce a Belgrano a ser el creador de nuestra bandera, que por supuesto es un hecho muy significativo. Pero Belgrano fue mucho más que eso. Se lo recuerda también como militar y tenemos los monumentos, las estatuas de Belgrano, donde se lo ve con uniforme, con alguna espada en la mano y montando caballos, cuando en realidad Belgrano fue militar a la fuerza, solamente por patriotismo, porque los ejércitos de la revolución no tenían jefes militares formados, y entonces los primeros jefes fueron dos ahogados, Castelli, que fue al norte, Belgrano, que fue a Paraguay, y luego Paraguay, Belgrano retomará la conducción del ejército del norte. Por supuesto tuvo algunas victorias, pero tuvo también derrotas, era inevitable. Belgrano fue un gran intelectual, fue el traductor de los fisiócratas franceses, que era la teoría económica de boga en esos tiempos y que era la adecuada a nuestras tierras porque hacía eje en la agricultura. Él fue el promotor de la educación popular en la Argentina porque proponía la educación como un elemento de sublevación, un elemento necesario para el crecimiento de un país, para construir una república. Él promovió el papel de la mujer. Él, por ejemplo, siendo secretario del consulado, insistió en la fundación de una escuela de náutica, que por supuesto se lo negaron desde España porque era un hecho estratégico significativo. O sea, la metrópoli obligaba a que todo lo que tuviera con la navegación, es la única vía de comunicación que tenía el Río de la Plata con el mundo, fuera exclusividad absoluta, monopólica de la metrópoli. Belgrano dictó también un reglamento maravilloso para esas escuelas que generosamente donó con el aporte del dinero que recibió como premio por su victoria en la batalla de Salta. O sea, creo que no lo conocemos a Belgrano, realmente creo que hay que reivindicar la figura extraordinaria de don Manuel, que dio su vida por la revolución porque era un hombre de una posición económica desahogada. Y sabemos que murió en una miseria tal que finalmente lo único que pudo regalarle al doctor Reed, que fue el que lo siguió a lo largo de su enfermedad tan penosa, fue su reloj. La familia de Belgrano completó el pago al médico después de su muerte con el mármol de la mesita de luz de su habitación. Sueña un sueño libre y claro, Manuel el americano. No es que haya habido un plan urdido en sórdidos ministerios para degradar la figura de Belgrano.
Pero la obsesión de cierto sector del poder liberal con Belgrano ha sido muy grande. Recuerdan que mucho más adelante 2 ministros se robaron los dientes de su cuerpo, aprovechando un momento en que hubo una necesidad de remover la tumba para hacerle un nuevo sitio de homenaje. Recuerden que una parte del hostigamiento a la figura de Belgrano afirmaba que se trataba de alguien que no era un macho cabrío como los otros, sino que disfrutaba de las relaciones con los hombres también, ya que eran públicas las relaciones con mujeres. Tuvo de hecho 2 compañeras de nombres famosos, María Josefa Escurra y María Dolores Elguero, que usaba por eso pantalones ajustados, y resulta que Belgrano, a diferencia de la muchachada militar de entonces, como era un hombre racional, no gritaba y no se imponía o no imponía sus convicciones o sus ideas e incluso sus órdenes, profiriendo insultos y elevando el tono, sino que intentaba convencer mediante el uso de la razón. Manuel el americano, con su mirada en el cielo, que cruza el La principal desobediencia fue cuando le propusieron que retirara a los pueblos de Salta, Tucumán y Jujuy hacia el norte de Córdoba y no ofreciera batalla ante el ejército imperial, que venía recargado no solo de victorias en el mundo, sino con el ánimo de que a nosotros no nos gana nadie. Belgrano propició lo que llamaron entonces el éxodo jujeño, el retiro de los pueblos de Jujuy, intentando que los españoles entraran en una bolsa, que avanzaran creyendo que el camino sería llano, y se plantó y dio batalla en Salta y Tucumán. Son 2 triunfos extraordinarios. Después las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma lo convencieron a él de que debía dejar de ser militar, que no era lo suyo. Don José de San Martín le insistió mucho. Finalmente Belgrano volvió a Buenos Aires y fue una de las figuras centrales del Congreso de Tucumán en 1816. De hecho, la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica tenía no solo su firma, sino el impulso cuando muchos otros diputados en realidad lo que querían era no firmar la independencia. Si no hubiera estado armado con un ejército San Martín, tal vez esa independencia, 9 de julio de 1816, no hubiese llegado entonces. Felipe Piña, contando sobre el éxodo jujeño. El comandante de las fuerzas españolas tan poderosas era Pío Tristán, uno de los generales más sabios, más bisoños que tenía el ejército español en América. Y Belgrano sabía por sus espías que venía avanzando este tremendo ejército contra el que no tenía nada para oponerle, francamente. A tal punto que a Belgrano se le ocurrió, para paliar un poco la miseria, ya que Buenos Aires no le mandaba un centavo, ni siquiera para pagar los sueldos, distribuir de alguna manera entre los soldados algunos terrenos para que pudieran sembrar algunas hortalizas y así comer. El plan de Belgrano era que, sabiendo que estos españoles venían bajando por la Puna, muertos de sed, muertos de hambre, esperando llegar al valle jujeño para alimentarse, tomar agua, no encontraran absolutamente nada. Confiaba fuertemente en los pobres, que habían dado muestras muy claras de su adhesión a la causa revolucionaria, no tanto en los más ricos, que sabía por sus espías que ya estaban en contacto con los realistas para seguir haciendo negocios. Emitió un bando definitivo donde decía que había que quemar las casas, los sembrados, llevarse los animales, no dejar absolutamente nada. Entonces el bando decía claramente: o vienen con nosotros o los fusilo. ¿Viste esa imagen que vos tenés de un Belgrano tranquilo, calmo? Bueno, no era tan así como te vas dando cuenta, así que los que no querían sumarse al éxodo iban a ser fusilados. Es bastante notorio y muy subrayable que tanto Belgrano como San Martín hubieran sido formados en España, es decir, la capital del imperio. Belgrano estudió primero en lo que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, se llamaba Real Colegio de San Carlos entonces, y luego viajó a España con plata de su familia, de su padre, que quería hijos religiosos o abogados, quería hijos profesionales, y durante 4 años, entre 1786 y 1793, tenía 16 años cuando llegó a España, estudió Derechos en las universidades de Salamanca y Valladolid. Allí se graduó de bachiller en leyes, un título intermedio con medalla de oro a los 18 años. Se dedicó luego al estudio de la economía política.
Fue presidente de la Academia de Práctica Forense y Economía Política de Salamanca. Entre 1789 y 1793, Belgrano realizó la pasantía de abogado necesaria para conseguir el título de licenciado y permaneció la mayor parte de ese tiempo en Madrid. El mandato de Belgrano pronto debíais de cumplir. Se había convertido en un abogado, en un hombre de los foros, de las leyes tan importantes que el Papa Pío XVI, le dio una autorización para leer lo que se llamaba la literatura prohibida, es decir, los textos que inspiraron a la Revolución Francesa. Leyó a Montesquieu, a Rousseau, a Filangieri, empezó a relacionarse con el espíritu que desembocaría en la Revolución Francesa, lo mismo que San Martín. Y pensaron que había un proyecto aquí, en el Virreinato del Río de la Plata, con la ciudad de Buenos Aires como eje, en que a partir del trabajo con las industrias, la producción y el comercio como bienes básicos de un Estado con justicia, se podía llevar adelante un proceso político que empezó con la Revolución de Mayo. Alguna vez la también abogada Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse 200 años de la creación de la bandera, es decir, en febrero de 2012, habló en público de Belgrano como un hombre insustituible de la historia, diciendo, fue mi prócer favorito. Después repitió muchas veces esa idea, e incluso llegó a decir que mirando la época, quién era Belgrano y su relación con las mujeres, hasta le hubiese gustado ser la amante de Belgrano. Así hablaba la expresidenta del creador de la bandera. Manuel Belgrano es mi prócer preferido y quiero decirte algo también. Tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario con esa bandera, la más larga del mundo, y el amor de la gente por su bandera, por Belgrano. Me da un poco de rabia que lo recordemos el día que se murió. Yo siempre digo que a los próceres como Belgrano, como San Martín, no hay que recordarlos el día de la muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y de sus batallas. Está muy bien que recordemos a San Martín cruzando los Andes, pero sin las batallas de Belgrano, sin las victorias de Tucumán y Salta, San Martín nunca hubiera podido cruzar los Andes. Además Belgrano, un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para luchar por la patria. Además fue un economista y además fue un hombre muy apasionado en su vida. No sé si hubiera podido ser la esposa porque no lo casaba nadie, pero a Belgrano no lo casó. Saben que Belgrano nunca se casó. Amores con María Josefa Escurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. Así que sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido. Belgrano, además de ser el prócer preferido de Cristina Fernández de Kirchner, había estudiado lenguas vivas, economía política, derecho público. Era una figura intelectual de mucho relieve en España. De entonces, de tal manera que cuando decidió volver a la Argentina, se supone que ya tenía una enfermedad que portaría el resto de su vida. Eso ocurrió en 1794. Obviamente el país llamado la Argentina no existía la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo como secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires, es decir, era funcionario de la corona española de manera perpetua por el resto de su vida, hasta que empezó a flotar el espíritu de la revolución. Como era primo de Juan José Castelli, tal vez ese dúo Castelli y Belgrano inspiró a Mariano Moreno, otro universitario de fuste, solo que graduado en la Universidad de Chuquisaca, en el actual territorio de Bolivia y Perú. Su prestancia, su léxico, su forma de relacionarse con el mundo era más hispánica que latinoamericana por entonces. Después se volvería en el nudo central del grupo de la revolución. Monteagudo, Castelli, Belgrano, Moreno, a distancia, pero también San Martín, French, Beruti, esos pocos que levantaron los trapos en los momentos en que parecía que era imposible y que después cada uno a su manera fue castigado por el establishment, e incluso el establishment de la revolución, cuando la revolución ya era una revolución congelada. Cuando pensamos en Belgrano pensamos bien, pensamos en la bandera argentina, pero tenemos que pensar muchas otras cosas más. Cuando comenzamos nuestro espectáculo La Patria no se vende, siempre lo hacemos con un texto de saludo a la bandera creada por Belgrano, que escribió el poeta Armando Tejada Gómez. Se llama
Oración a la bandera. Oración a la bandera. A propósito, quédate en el cielo, amor. No baje. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda allá, tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, ¿acaso nunca vuelvas a ser tan simple ni tan madre? Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente azul y como el aire. Déjanos a nosotros, los humildes. De los otros, el piadoso no habla. La oración a la bandera de Armando Tejada Gómez. Esto es la canción que conocemos como Aurora, que en realidad es parte de una ópera que el Estado argentino encargó como homenaje a la máxima creación de Belgrano. El aria de la ópera Aurora es una de las más perfectas canciones de la patria. Del color del mar. Así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. 14:33 en esta tarde de miércoles, de mucho movimiento en las grandes ciudades argentinas. Aniversario número 11 de Ni Una Menos. Aprovecho la situación para contarles algunas cosas vinculables a las posibilidades de que ustedes sean parte de la agenda de entretenimiento, de cultura, de espectáculos y de memorias en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés planes para el fin de semana? Este sábado 6 de junio hay una cita imperdible en el ECUNI, la 15ª edición del Festival Literario Gustavo Roldán, bajo el lema de Un sueño largo y hermoso.
Se disfrutará de una tarde llena de libros, música de la mano de Valor Vereda, talleres y la presentación de grandes autores como Isbanj y Laura de Betash. La cita es a partir de las 15 en Avenida Libertador 8151, la ex Exma, ustedes saben. La entrada, un bono solidario y consciente, y no se suspende por lluvia. Si te haces presente, más información en elcuni.com.ar. Estarás haciendo nada más y nada menos que celebrar en familia, dentro de lo posible, la cultura. Digo, no se suspende por lluvia para cualquier eventualidad al respecto. En el Móvil 1, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, congestionadas y urgentes calles de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Así es, estamos aquí sobre Avenida Rivadavia, casi esquina Callao. Todo vallado, obviamente, como cada día miércoles, pero hoy un vallado especial. ¿Por qué? Porque convergen varias movilizaciones aquí en este punto de inflexión. Por un lado, la típica y histórica marcha de jubiladas y jubilados que a partir de las 15 viene el grueso, pero desde más temprano ya están instalados por la zona, y después a las 17 horas van a empezar a circular también el conjunto del Ni Una Menos, o todas las organizaciones feministas, partidos políticos, organizaciones de base de los barrios populares que vienen a decirle no al ajuste de Milei también en materia de género. Hay varios gazebos que ya están instalados al costado de Avenida Rivadavia con las típicas artesanías de muchas mujeres que tienen su único recurso y entrada de dinero de esa forma. Vienen a trabajar acá. También hay mucho choripán, mucho peronismo, mucho de todo en esta jornada que promete ser multitudinaria. Si te parece, hablamos con algunos de los manifestantes que están aquí instalados al costado de Avenida Rivadavia. Señora, estamos en vivo para el aire de la 530. ¿Cómo es su nombre? Dolores es mi nombre. Dolores. Bueno, hoy marchás con Martín, y está en los estudios Carlos Polimeni. Ah, buenísima. Bueno, hoy marchás para la marcha de jubilados y también para el Ni Una Menos. Marchamos desde la mañana, hoy con una sorpresa, nos sorprendimos porque hace un tiempo que nos están vallando y no podemos dar la vuelta al Congreso. Y hoy hicimos otra, llegamos a las 9 de la mañana, se estaban despertando. Y hubo empujones, gritos. Muy poquito, porque se estaban acomodando los pantalones los muchachos. Así que una cara de susto tenían, sobre todo las chicas, pobres jóvenes, pero bueno, que se den cuenta. ¿Y es una modalidad que llegó para quedarse, esa sorpresa? No lo vamos a decir porque son sorpresas. Vamos a ver cómo hacemos para tratar de seguir en esta lucha. Bueno, se queda, ¿no? Por supuesto que me quedo Ni Una Menos, después vienen mis hijos también, así que por supuesto. Se la ve contenta, pese a todo. Sí, pese a todo, pero hoy tuvimos una pequeña felicidad de que, bueno, los sorteamos un ratito. Hicimos correr. ¿Cobras la mínima? No, yo no cobro la mínima. Pero tampoco llegas a fin de mes. Si no me ayudan mis hijos, tampoco llego. Gracias, No, gracias a ustedes. Bueno, la marcha de jubiladas y jubilados, también haciendo la gran previa del Ni Una Menos del día miércoles de hoy. Te cuento que hay mucho color en la jornada, Carlos. Sí, más allá del gris del cielo que nos tiene acostumbrados estos últimos días, un gris templado, casi un hermetismo total que no deja ver ningún rayo del sol. Recién ahora se están empezando a abrir algunas nubes, pero se suma el color de todas las banderas que están instaladas aquí en la zona del Congreso. Como le dije a Julián en el programa anterior, los primeros en llegar y los últimos en irse siempre son quienes están en la organización de todos los partidos políticos, que vienen, instalan las banderas, las cuidan durante toda la organización, encabezan las marchas para ordenar un poco la cosa y después se retiran al último momento cuando ya no queda nadie en las inmediaciones, en este caso de Plaza Congreso. Pero mira, están las banderas de Colina con la leyenda Cristina Libre, está también el Frente Néstor Kirchner, están las Mumalá de Libres del Sur, bueno, están también las agrupaciones de izquierda como la Izquierda Socialista, el plenario de trabajadoras y trabajadores jubilados que está por llegar en minutos a partir de la hora 15. Bueno, una jornada que promete ser más multitudinaria que nunca en un contexto de violencia de género muy fuerte que se da primero desde las más altas esferas de la política, encabezándola Javier Milei. Eso baja y se potencia lamentablemente, ¿no? Se están viviendo tiempos demasiados violentos y lamentablemente las mujeres se están padeciendo lo mismo de siempre, lo que está ocurriendo a lo largo de toda la historia, pero están organizadas más que nunca para decirle no
a este ajuste y a la violencia de género que están viviendo hoy por hoy, Carlos. Por otra parte, agrego que en la zona de la Plaza de Mayo, desde ayer hay una huelga de hambre convocada por Adolfo Pérez Esquivel con participación de mucha gente vinculada al CERPAJ y a los oficios religiosos, entre ellos el padre Paco Olveira. Subrayo esto porque es un estado de conflictividad que en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires se expresan con absoluta claridad, Martín. Sí, vinimos de Plaza de Mayo, entrevistamos al Gringo Castro, uno de los referentes también que integra la mesa ecuménica. Estaba en ese momento Diana Macía también dando un conversatorio, una de las invitadas, estaba Cachorro Godoy de la CTA Autónoma. Bueno, todos los días, hasta el próximo martes, el ayuno va a durar 9 días, tienen el control riguroso de personal médico aportado por las propias organizaciones de base que controlan la salud, ¿no? El estado de salud de aquellos que están realizando el ayuno, que es un ayuno líquido, nada de sólido, ni siquiera licuado, es agua, té, infusiones, café, y se tienen que controlar porque no son pibes los que están haciendo el ayuno precisamente, y muchos de nosotros que tampoco somos pibes, pero que por ahí tenemos mejor condición de salud, si hiciéramos el ayuno también nos tendríamos que controlar porque es una situación compleja, ¿no? Y es la última alternativa que tiene un movimiento, una organización, en este caso la Mesa Ecuménica, de llamar la atención de un gobierno, ¿no? Una huelga de hambre, así como un preso pide mejores condiciones cuando realiza la huelga de hambre antes de que ocurra lo peor, esto también es, dentro de la sociedad, una llamada de atención al gobierno nacional para decirle, flaco, la gente se está muriendo de hambre. Bueno, a prestar atención, ¿no? Sin lugar a dudas, Martín. Mientras al presidente de la Nación le hicieron ver una película de Pixar, Monster, o un guionista la vio y le escribió unos libelos para que los repita en público con poca compresión y poco entendimiento, creo yo, del sentido de la obra original. Si no, chequeen todo un poco. Gracias, Martín. Se informa por TikTok el presidente, Carlos, ese es el problema. Hay películas por ahí también, te mando un abrazo. Es verdad, ni sabe quién es Mike Wazowski, creo yo, el presidente de la Nación. Abrazo, Martín Soles, móvil 1 de la M530. Es que tengo mucho papeleo, dice Martín Wazowski, Mike Wazowski, en una de las escenas más memorables de Monster Inc., la película que en público citó el presidente para decir que no le tiene miedo al kirchnerismo, como los chicos que no le tienen miedo a los monstruos. Vaya nivel, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para todos y todas. Linda película. El presidente no apela a las tramas, apela a los símbolos. Claramente habla a un sujeto que cree profundamente emocional, lo que no está mal porque esta sociedad está en una crisis de subjetividad que es profundamente emocional, y para entender tramas estamos bastante complicados porque está obturada un poco la memoria. Por suerte festejamos el natalicio hoy del padre de la patria, como dijiste, Manuel Belgrano. Si habrá hecho algo, algo habrán hecho. Manuel Belgrano algo habrá hecho para ser conocido así como un padre de la patria, porque era lindo ser padre y ser madre. Ahora, bueno, si andan monstruos polulando por ahí, es difícil también enrolarnos en esa responsabilidad que nos atañe, que es criar a otros que vienen después, y qué mundo les vamos a dejar si elegimos a Milei como presidente, que muy gracioso Peroncho, mañana se va a presentar en el PJ de la ciudad, como todos los meses, y decía, bueno, vas a ver peronismo hasta que Milei pueda formar una familia, ¿no? Porque Monster Inc. habla de esos valores, sí, claro, ¿no? Es una fábrica que termina siendo una cooperativa, se reorganizan en función de plantarse un poco a esas dinámicas también patriarcales, porque hoy no olvidamos que es 3 de junio, que es ni una menos, pero que vivas nos queremos y libres también. No de milagro, vivas de milagro, no, y tampoco presas y proscriptas por decisión misógina y machista. Está claro que la historia escrita por varones, además, nombró a San Martín como el padre de la patria, pero lo puso a Belgrano en un escalón inferior. Por eso para nosotros es un desafío decir Belgrano también el padre de la patria. Y la historia olvidó las madres de la patria. Olvidó que Juana Zurduy o Dolores del Valle y Barlucea, por mencionar solo a 2 mujeres guerreras y uniformes. Macacha, ¿no? La hermana de Güemes. Macacha, Güemes, son muchas, ¿no? Pero olvidó ese asunto, y además las olvidó en vida y las condenó a las 2 mencionadas a la pobreza. También condenó a la pobreza a Belgrano, y hubiera condenado a la pobreza
a San Martín si San Martín hubiera permanecido en este territorio, ¿no? Pero ya verán como a veces en una cuestión de una baldosa se subsumen, se condensan un montón de elementos. Incluso la comprensión de las historias narradas para el mundo por el imperio estadounidense a través de los dibujos animados, depende quién lo vea y en qué contexto lo vea, serán las conclusiones que saque. La que sacó el presidente o el libretista interpretó mal del presidente está en contra del espíritu de la propia película. Hablando de las cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires, yo fui a ver esta obra, es una obra notabilísima, hago a partir de hoy un PNT de ella. La obra se llama Proyecto Berta. Ah, sí. Proyecto Berta presenta a una mujer, no conocemos bien el resto de la historia, pero debe haber sido desalojada, que vive en la marginalidad y que aún así, viviendo en la calle, cuida de perros callejeros. Allí donde la intemperie, no solo climática, sino también afectiva, rescatar perros se vuelve un acto político, una ética de la ternura frente a la deshumanización. Este unipersonal estuvo la semana pasada con nosotros, tiene como intérprete notabilísima a la gran actriz María Seguini, con dirección de Fati Araguati, textos de Sonia Novello y Marcelo Valerga. La obra se da únicamente los domingos en un espacio hermoso, el espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759. Las entradas, que son de precios muy cuidados, se consiguen por Alternativa Teatral. Este domingo y el resto de los domingos del junio a las 20, Proyecto Berta. Es una dosis de realidad, también tal vez una cátedra de actuación. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. El 6 de junio, La Patria No Se Vende festeja sus 10 años de Radio Café Concert, en donde todo empezó. Uno vuelve siempre. A un día del Día del Periodista, homenajeamos la vida y la obra de Rodolfo Walsh, figura central de la cultura nacional y popular. El sábado 6 de junio, desde las 12, en Lo de Lalo, Avenida Congreso 2006, Ciudad de Buenos Aires. La Tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Esta música, nuestra cortina, música de la inteligencia artificial, nos preanuncia el ingreso al programa de nuestro experto en inteligencia artificial y alrededores, Sebastián Nomovisky. Sebastián, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes, ¿cómo andan por allá? Los extraño, tengo ganas de ir a visitarlos al piso. Se me hizo largo ya varias semanas que no paso por allá. Aquí estamos, firmes como rulos de estatuas. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Carlos, vamos a arrancar un poquito con la columna de hoy. Vamos a tratar de darle un poquito de continuidad a algo que empezamos a hablar la semana pasada, a partir de la irrupción de una encíclica papal, a partir de una nueva voz en un escenario que nos pone a pensar, de alguna manera, quiénes son los arquitectos del futuro, quiénes están construyendo la inteligencia artificial y para qué, que es un poco la idea hoy para pensar en conjunto, ¿no? Este tema tan importante que hasta incluso ha merecido en las
últimas semanitas, ni más ni menos que la voz del Vaticano. La semana pasada estábamos hablando justamente que el Papa, los sindicatos, universidades y otros actores de alguna manera tienen que irse integrando a esta conversación pública alrededor de lo que es la inteligencia artificial, porque lo que nos tenemos que preguntar colectivamente hoy como sociedad es quiénes están construyendo estas tecnologías y para qué las están construyendo. La verdad, Carlos, hoy busqué algunos datos porque me gusta a mí también, como siempre decimos, hacer un poquito de docencia, y tenemos que empezar a hablar de historia para entender que todo esto no empezó con ChatGPT. Tenemos que remontarnos primero y principal. Esto se habló mucho cuando fue el boom en 2022 de la IA, que la primera memoria colectiva que tenemos es cuando Garry Kasparov perdió contra la computadora Deep Blue de IBM una partida de ajedrez que fue muy famosa, ¿no? Donde el ajedrecista con mucho ego pensaba que de alguna manera era imposible y la máquina le ganó una, sino varias partidas. Pero ahí todavía, Carlos, teníamos una diferencia importante, que Deep Blue era una máquina que estaba entrenada simplemente para jugar al ajedrez con un montón de jugadas posibles, pero no entendía, no razonaba, sino que calculaba simplemente los movimientos posibles. A ver, era impresionante, pero no era la inteligencia artificial que conocemos nosotros. La verdad que uno puede decir que la verdadera revolución de la inteligencia artificial no empezó cuando una máquina jugó mejor que un humano, sino que en realidad empezó cuando una máquina pudo comenzar a aprender. Y esa es la clave en un segundo juego, que algunos por ahí lo van a conocer, que es un juego mucho más complejo, una mezcla de damas y ajedrez, pero que es chino, que se llama el Go, ¿no? Y ahí hubo un nuevo desafío por una empresa que se llama AlphaGo, que fue la que desarrolló nuevamente un sistema que pudo, ¿no?, de la mano de Demis Hassabis, que era el creador de la empresa, vencer al campeón mundial de Go en una partida que fue histórica, que tuvo más de 300 millones de espectadores en el momento, en un juego que es mucho más difícil, que es mucho más complejo, y que en realidad ese momento en 2016 permite que una máquina enfrente al campeón mundial de ese momento, Lee Sedol, y le gane en una jugada que en realidad durante un tiempo, hubo casi una hora, que nadie entendía que había hecho la máquina. Porque todos los jugadores de este juego de Go sabían las jugadas posibles y esta jugada no estaba dentro de las posibilidades, hasta que se dieron cuenta que la máquina había inventado una jugada. Hay muchos investigadores dicen que fue el momento en que entendieron que la inteligencia artificial podía hacer cosas que ni siquiera sus propios creadores habían anticipado. Y me parece que eso es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta, que la IA puede hacer cosas que ni los propios creadores habían anticipado. Por eso tenemos que empezar a hablar de quiénes son las personas que están atrás y qué están pensando, ¿no? Elon Musk, Sam Altman y la carrera que se empieza a construir a partir del año 2015, cuando se funda OpenAI, para poder empezar a crear una inteligencia artificial. Yo ahora justamente esta columna tiene que ver con que también estoy leyendo un libro que recomiendo de Karen Hao, que se llama El Imperio de la IA, donde ella cuenta mucho el nacimiento de OpenAI, de la mano de Sam Altman y Elon Musk, ¿no? Dos tipos hoy recontraconocidos en el mundo, y que se plantean, como Google había comprado DeepMind, hacer algo distinto a lo que Google podía hacer siendo la corporación más poderosa en ese momento del mundo, ¿no? Y justamente le ponen OpenAI porque piensan hacer una inteligencia artificial abierta para el beneficio de la humanidad, y por eso, algo que ya ahora está terminándose después de un largo juicio entre ellos dos, fundan lo que sería para nosotros una ONG. OpenAI arranca siendo una organización sin fines de lucro, ¿no? El tema es que, por supuesto, esa ONG sin fines de lucro necesita financiación. Y para crecer la inteligencia artificial necesita tecnologías que son carísimas. Por eso, de a poco eso empieza a tensarse. La relación entre Musk y Sam Altman se rompe. Y Elon Musk con OpenAI termina respaldándose en Microsoft y en Bill Gates.
espero que no sean muchos nombres, pero son nombres que yo creo que, digamos, nuestros oyentes, muchos los conocen. Bill Gates, por supuesto, el creador de Microsoft, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo un proyecto como el de OpenIA, para tener una tecnología abierta, se empieza a transformar ni más ni menos en otro gran negocio tecnológico y probablemente en uno de los grandes negocios tecnológicos que vaya a tener la humanidad en toda su historia. Y acá aparece también un personaje que lo tenemos que tener en cuenta porque hoy vive en Argentina, que es Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Se ha hablado mucho de él. Es el fundador, junto con Elon Musk, de PayPal, la primera billetera virtual, el primer mercado pago del mundo. Pero también este Peter Thiel es el que invierte en OpenIA, invierte en Facebook, crea Palantir, una empresa hoy muy polémica porque está detrás de las tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Es uno de los grandes financistas de Silicon Valley. Pero ¿por qué importa traer estos nombres? Porque, por ejemplo, mientras Sam Altman habla de inteligencia artificial, Peter Thiel directamente habla de poder, de competencia global, de ventajas estratégicas. Entonces lo que tenemos que ir viendo, y esto aporta a muchas de las columnas previas que venimos trabajando en este programa, es que la inteligencia artificial no es una revolución simplemente tecnológica, sino que centralmente es una disputa geopolítica, ¿no? Por eso también, cuando OpenIA empieza a dejar de ser una ONG y se empieza a transformar, como lo va a hacer ahora, en una empresa con fines de lucro que incluso va a salir a la bolsa, aparecen dos nuevos actores muy importantes en escena, que son los hermanos Amodei, Darío y Daniela. ¿Qué hacen? Se van de OpenIA y fundan Anthropic, la dueña de Claude. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de sus socios fue justamente el que se sentó con el Papa a presentar la encíclica hace pocos días, recuperando de alguna manera ese primer espíritu que tuvo OpenIA, que ahora pareciera tener Anthropic, que es la idea de construir una IA beneficiosa para la humanidad y que no ponga en riesgo, sobre todo, a las grandes mayorías. Entonces, lo que estamos pensando ahora es que incluso quienes están detrás de la construcción de la inteligencia artificial tienen desacuerdos profundos, que no es lo mismo Peter Thiel que Anthropic y los hermanos Amodei, que Sam Altman es un personaje muy escurridizo porque empieza con una propuesta de fundación y hoy, por supuesto, se ha transformado en uno de los grandes magnates tecnológicos del mundo. Entonces, lo que tenemos que ir mirando es que hoy hay muchas inteligencias artificiales que nos permiten pensar distintos futuros. Va a depender mucho de quién sea el que termine de desarrollar esta tecnología de manera hegemónica. Recordemos que buscadores hubo mucho, pero en algún momento Google fue Google, ¿no? Me parece que hay una posibilidad de que esto suceda, y no es lo mismo que sea DeepMind, que es de Google, la ganadora, OpenIA, Anthropic, Meta, Palantir, ¿no? O incluso la inteligencia artificial de Elon Musk, que está asociada a X. Detrás de cada una hay personas, hay empresas, hay intereses, pero también y sobre todo hay distintas visiones de futuro, porque lo que en realidad no es hoy un desarrollo tecnológico simplemente, sino que la IA es un modelo de sociedad a futuro. Nosotros venimos hablando de atención, de algoritmos, de patrones oscuros, de la regulación, pero también de los derechos, ¿no? Y entonces tenemos que agregar algo más. Detrás de cada algoritmo hay personas tomando decisiones, y esas decisiones van a tener consecuencias en la educación, el trabajo, incluso en el sistema democrático. Por eso me parecía hoy importante traer, aunque sea 4 o 5 nombres, clarificar algunas empresas y hacer algo que creo que en 10 minutos es complejo, pero por lo menos una breve historia de la IA, para saber que tenemos que entender que la inteligencia artificial no está aprendiendo sola, está siendo construida, está siendo financiada y está siendo diseñada. Entonces la pregunta ya no solamente es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino, y con esto cierro, Carlos, es qué humanidad están imaginando, quienes hoy están diseñando nuestro futuro. Ojalá los poderes políticos comprendan que hay que poner
a las máquinas al servicio del hombre y no los hombres al servicio de las máquinas. Sebastián, gracias. Gracias a ustedes, les dejo un abrazo grande. A propósito de todo esto, el gran poeta puntano Antonio Esteban Agüero escribió hace mucho tiempo un poema llamado Canción del para qué de las máquinas. Esta es la musicalización que de ese poema hizo el mendocino Jorge Marciali. Las máquinas existen para que el pan, el vino y el pez se multipliquen, para que tú me escuches y yo te mire, detrás de las fronteras, sobre el último límite, y la música sea la que ordene países, y la mano del hombre con pulgar oponible dibuje en la materia el rostro de los sueños y ensueños increíbles, y el cielo con la tierra otra vez se mariden, y los salvajes vientos con sus pájaros libres recorran nuevamente los páramos, de pronto vestidos de jardines. Las máquinas existen para que el mundo sea la estrella de hermosura que los antiguos dicen, y la unidad se cumpla y la paz se realice. Las máquinas existen para que un día Lázaro otra vez resucite. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Y ya conocen la cortina, el leitmotiv, el nombre del espectáculo, La Patria no se vende, pero queremos subrayarles que este sábado 6 de junio, al mediodía, en Lo de Lalo, Avenida Congreso 2011 en Núñez, hacemos una función más que especial. Como al día siguiente, 7 de junio, es el Día del Periodista, urdimos para esta ocasión una función con una parte importante del espectáculo dedicado a homenajear a Rodolfo Walsh. La patria se defiende, lo que hay en su suelo, lo cuido a sangre y fuego. El que eligió intentar hacer periodismo en los tiempos más difíciles de la historia contra la corriente de los medios de comunicación que ocultaban, no sabían, eran socios conceptuales o lo que fuere de una dictadura genocida. Es nuestra alegría. A veces el silencio implica complicidades también, todos tenemos claro. Así que como desde 2023, 24, 25 y 26 hacemos La Patria no se vende, en esta ocasión, al celebrar 10 años de nuestro emprendimiento de Radio Café Concert, nos parece más que pertinente pensar en Rodolfo Walsh. El pueblo unido. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, ustedes saben, son muy baratas, son de precios cuidados. En el lugar también los precios están cuidados. Anunciamos la función para el mediodía, para las 12, habida cuenta de que es invierno, hace frío de noche, es más fácil transportarse o llegar a los lugares cuando todavía es de día. Y durante todo el año pasado hicimos La Patria no se vende en el paradigma de los almuerzos. Así que muchas gracias a los que ya compraron entradas. Invitamos al resto, a los que tengan ganas, a los que ya hayan ido a ver el espectáculo, a las enormes cantidades de personas que concurrieron a Lo de Lalo, a ser parte de esto, que en medio de la estupefacción por lo que pasa, es nuestro modo de celebrarnos íntegros, de celebrarnos vivos, de celebrarnos en resistencias. Patria es nuestra alegría. Porque un día dirán también que las patrias no existen más, que el mundo es uno solo, que la globalización ha borrado los paradigmas locales y nosotros una vez más diremos no estamos de acuerdo. Y podemos demostrar de muchas maneras que la patria, su concepto, o la matria, como quieran, no solo existe, sino que está tan vigente como siempre. Así que las y los esperamos. En tanto, es buena idea sortear hoy un par de entradas para el espectáculo del sábado. La Patria no se vende este sábado. A los que comunicados al 11 32 0530 digan ahora yo puedo y quiero ir con su número de DNI. Hagan como Coca de Rosario, que escribió recién: qué hermoso, estoy escuchando yendo de mi trabajo hacia la marcha acá en Rosario. Nos juntamos en la Plaza San Martín. Voy por mi hija, por mis sobrinas, por mi hermana y por todas las mujeres de mi familia que sufrieron en silencio en este día
el día de Ni Una Menos en la Argentina. Nos vemos en la calle, es el mensaje de Crispu que nos escribe ahora desde Córdoba. Un programa federal, una idea federal, una marcha plural. Los invitamos a todos y a todas, seguiremos con eso en el programa, a ser parte también. La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Un grito de emoción, ardiendo el corazón, la patria no se vende, la patria se defiende. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Que nos devuelvan a aquella Argentina, dice Claudio Giovanelli en el WhatsApp de la radio, cuando Cristina Fernández de Kirchner era nuestra bandera. Escucharla como entonces, hoy, me hace emocionar mucho. Gracias por el recuerdo de Belgrano y por volverme por un momento a aquel país que tanto orgullo me daba. Gracias a vos por el mensaje. Nos vamos rumbo a uno de los columnistas del programa, la voz del secretario general del Partido Solidario, además del director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, buenas tardes de miércoles, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Poli? Mira, hoy hay un acontecimiento notable, más allá de la gravedad y yo diría las penas y la tristeza por el asesinato de esta joven, ¿no? Un nuevo asesinato. Yo me quiero hacer un comentario sobre el acontecimiento social y político que implica la movilización de hoy de Ni Una Menos, ¿no? Porque teniendo en cuenta todo el panorama político que hay, social, cultural, esta gran ofensiva de la ultraderecha, de la derecha, en el plano político, parlamentario y cultural, creo que la mejor respuesta, y yo diría lo que marca el camino, yo diría lo más esperanzador, es precisamente que cientos de miles de personas en todos los ámbitos y en las distintas cuestiones vayan ganando las calles y las plazas. Yo reivindico mucho eso y por eso lo de hoy, porque bueno, lo del 24 de marzo, los cientos de miles de la universidad, luchas obreras, científicos y ahora en este caso de los diversos feminismos, creo que, insisto, lo que marca el camino y lo que puede ser esperanzador y lo que puede ir presionando e empujando desde abajo a los núcleos más políticos, a las fuerzas políticas, a que se resuelvan los problemas de buscar una alternativa y los problemas y los temas de programa. Pero no quiero tampoco eludir, más allá de que, insisto, me entusiasma ver a cientos de miles, en este caso, de mujeres principalmente, muchísimas jóvenes reaccionando por esta gran reivindicación que no es ni más ni menos que la vida, ¿no? Porque cuando dice libres y desendeudadas, la palabra libre es una palabra, además de ser maravillosa y sagrada, que es la libertad, implica la libertad para que haya vida y no haya más femicidios y asesinatos, la libertad para que haya libertades individuales, para que haya igualdades en este caso de género, para que haya igualdades de carácter económico, para que haya igualdades de carácter laboral. O sea, libres creo que tiene una connotación muy pero muy integral. Y te decía, no quiero eludir, más allá de este enfoque un tanto social y político, que está en juego en estos momentos en la Argentina, otra figura que fue un gran progreso frente a este enorme drama de los femicidios y que está comprometida porque hay una ofensiva del gobierno en el marco de lo que es la ultraderecha internacional de liquidar la ley de femicidios, que fue un gran avance. Fue el 14 de noviembre del 2012, yo lo recuerdo porque era diputado nacional, y en ese momento se sale de una cosa primitiva, atrasada, reaccionaria, que era la figura de emoción violenta o incluso crimen pasional, que ocultaba en realidad de lo que verdaderamente se trata, que es una manifestación extrema de violencia estructural, de odio a la mujer, y yo diría subyacentemente justificada
en que el machismo, el hombre, tiene derecho de violencia hacia la mujer, ¿no? Que eso es emoción violenta o crimen pasional. Por lo tanto, esa ley fue un avance notable que ahora quiere ser conculcado. De forma tal que, para redondear, Poli, yo creo que la manifestación de hoy, como las anteriores que cité, marcan el camino y son una esperanza para defender, en este caso, la figura del femicidio como carácter jurídico y para que no se retroceda. Te diría que en una nota que hoy leí de Mariana Carvajal en el periódico Acción, dice que los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, que desde la primera marcha de Una Menos, hace 11 años, se registraron 2.633 víctimas directas de femicidio. Una mujer asesinada por razones de género cada 37 horas. Todo eso es lo que está en juego con las calles de hoy y con el sostenimiento de esa figura jurídica legal. Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Este programa lo auspicia Huawei. Desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor.
señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. La idea de las marchas de Ni Una Menos en la Argentina floreció, hay que decirlo, en todo el continente, creó su propio repertorio de ideas y de música. Esta es una de las canciones que expresan aquel momento inicial. Son Mon Laferte y Vivir Quintana haciendo Canción Sin Miedo. Te hará pagar las cuentas. ¿Con qué seguimos ahora en el programa, Marina Glesser? Bueno, si podemos expresarnos y hablar, vamos a invitar a una voz femenina que me parece que es contundente y representativa del movimiento feminista, pero además es representante, legítimamente representante, porque forma parte del Poder Legislativo, es senadora provincial por Buenos Aires, y estamos en comunicación entonces con Mónica Macha, a quien le agradecemos estar tan comprometida con la causa de las mujeres en las voces masculinas tan preponderantes en todos los ámbitos, y que eso también es una imagen de violencia que hay que revisar entre todos y todas. Hola, Mónica Macha, ¿cómo estás? Marina Glesser y Carlos Polimeni en la tarde de Carlos Polimeni. Con Carlos Polimeni te damos la bienvenida en la radio de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Me alegra saludarte, me alegra también preguntarte cómo estás hoy, después de 2 feminicidios muy violentos que sucedieron en estos días, el de Dulce y el de Agostina Vega, y cómo te estás preparando para la marcha del Ni Una Menos después de 11 años de ser un movimiento que en Latinoamérica reivindicó no solamente los derechos y las luchas feministas, sino también la ampliación de derechos que durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina cortaron las asimetrías o intentaron acortar las desigualdades que generaba tanta tensión social. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, en principio con estos 2 femicidios que vos comentás, sí, con mucha bronca, con mucha tristeza, porque en definitiva estamos hablando de una desigualdad que es la desigualdad de género, con un presidente que la niega permanentemente, y que eso tiene por lo menos varias consecuencias directas, ¿no? Por un lado, la falta de inversión en políticas públicas, que eso nos deja como muy endebles, muy vulnerables a la hora de poder hacer algo en cada territorio que tenga que ver con acompañar, que tenga que ver con que las compañeras cuando deciden cortar y pueden cortar con un vínculo violento, hoy no tienen un peso como para poder pensar esa urgencia, ¿no? Porque una dice, bueno, se va a agarrar los pibes en los DNI, ¿a dónde va? Entonces, esto que antes tenía una cobertura por el Ministerio Nacional, con el acompañar, con un sueldo mínimo vital y móvil durante 6 meses, daba otra perspectiva. Hoy ni eso, ni equipos, ni nada. Entonces yo creo que la situación en términos de política pública es desoladora, con un presidente que niega la problemática, y esa es una consecuencia directa. Y la otra, que es, si se quiere, más abstracta, porque simbólica, es política, es la legitimación a los tipos violentos. Entonces, un tipo que ejerce violencia hoy se siente como de algún modo más respaldado, no siente vergüenza tal vez por que tal vez eso lo habíamos logrado unos años atrás, ¿no? Entonces eso me parece súper preocupante, y sí, me estoy preparando para la marcha de Ni Una Menos. En un ratito ya voy a estar por el Congreso, con la expectativa de que verdaderamente seamos muchas y muchos, ¿no? Yo creo que también es importante frente a esta temática que más varones que no sean violentos, porque, o sea, personas coherentes, que si están de acuerdo con esta posición y demás, también acompañen, porque claramente la transformación social que necesitamos los incluye, e incluye, me parece, en un punto que a mí me parece interesante, un poco lo que viene planteando Rita Segato, que
tal vez no es tanto quedarnos en el vínculo entre el agresor y la agredida, sino en que ese agresor, más que estar, está disciplinando a una mujer, pero el mensaje es a la corporación masculina, es hacer parte de la corporación masculina. Entonces me parece interesante que esos varones que quieren, que están con la decisión de cortar privilegios, de cuestionar esa violencia, bueno, lo hagan, y ese mensaje es de acompañamiento a nosotras, pero también es de cuestionamiento concreto, real, a esa corporación. Es interesante lo que decís, hoy lo pensé y reflexioné mucho durante toda la mañana, sobre todo en esta propuesta de columna, pensar en salir de las categorías binarias, ¿no? Y volvernos a ser mixtos, porque para patriarcalizar, primero habría que descolonizar, y ahora hay un modelo neocolonial que lo que ejerce es violencia económica sobre todos y todas, indistintamente, salvo sobre los grupos económicos concentrados que siempre retuvieron el poder porque siempre salieron favorecidos. Cuando vos hablas de privilegios, también me viene a la cabeza Jauretche, ¿no? Diciendo que perder privilegios provoca rencor, entonces odian solo las minorías, porque adquirir derechos provoca alegría. Nosotras supimos adquirir derechos como organización de mujeres, y ahora está este discurso que me parece más que interesante de seamos mixtos en la responsabilidad, en el compromiso de asumir qué privilegios tendrían que perder los varones para entender que tenemos que volver a ser un poco más asimétricos y caminar a la par, no uno por detrás y otro por delante, sino a la par. Y eso me preguntaba cómo el legislativo, del que sos parte, el poder legislativo, teniendo un poder ejecutivo y un poder judicial, los tres poderes Estado de que conforman la República, tan misóginos, consejos tan patriarcales, y asociados a un poder mediático que también tiene predominancia en voces masculinas que imperan, imponen, disciplinan y normativizan las maneras, ¿no? Esto se hace así porque así lo digo yo. Sí, bueno, a mí me parece que ahí hay una ventaja, o por lo menos algo que hemos logrado modificar en el poder legislativo, que es contar con la ley de paridad, que eso nos ha permitido por lo menos poder pensar en una representación 50 y 50, ¿no? Sí, es binaria, o sea, hay una discusión sobre otros cupos y demás, pero digo, como en términos generales, ahí hay un avance que no es tampoco la super garantía, porque digo, estamos también rodeados, caso, no sé, Karina Lozada lleva siendo la voz cantante Lozada, siendo la voz cantante del proyecto de falsas denuncias, que va en contra, definitivamente, de las mujeres que sufren violencia. Entonces, y que tiene un lobby no es garantía. Tiene un lobby, ¿no? Esa falsa denuncia empresarial, bueno, Sí. los que garantizan la impunidad de Porcel, ¿no? Y de una pedofilia también Sí, reinante los que garantizan, ahí hay que pensar en la cantidad de abogados y abogadas que cobran muchísimo dinero por defender a personas violentas y pedófilas, pero también hay que ubicar ahí que todo el tiempo es una invitación al retroceso, a esa idea de familia tradicional heterosexual y donde hay violencia que queda dentro de la casa, ¿no? Yo creo que tienen esa posición porque siempre, hace por lo menos muchos años que esto ha sido así, y que es el feminismo el que viene en todo caso a politizar y a hablar de desigualdad de poder en cuestiones que antes estaban en el ámbito privado. Es decir, esto que pasa en casa, que es que la mujer está de algún modo relegada de algunas acciones, pero sobre ella todas las tareas de cuidado, pero la idea de un padre que es dueño de sus hijos y sus hijas, bueno, un montón de cuestiones que no nos da el tiempo para pensar o para plantear ahora, pero que en definitiva dan cuenta de cómo se sostiene o cómo se ha sostenido durante muchos años la construcción social en la Argentina. Y el feminismo eso es lo que cuestiona, y eso es lo que la ultraderecha se pone loca, porque claro, es politizar lo que antes estaba en el ámbito de lo privado. Y me parece que esa instancia, que esa politización y que esa discusión es transformadora, del mismo modo que creo que es muy transformadora la educación sexual integral para las nuevas generaciones, y por eso también la defendemos y queremos acompañar este proceso, porque creo que la forma de poder llegar a esas transformaciones sociales profundas y necesarias tiene que ver con poder concebir o poder pensar cómo vamos construyendo roles distintos a los tradicionales entre los niños, las niñas, las adolescencias, el respeto por el cuerpo propio, por el cuerpo del otro, instalar fuertemente el concepto de consentimiento, de la responsabilidad que todos tenemos cuando expresamos nuestra afectividad, cómo se impacta en el otro. Digo, cómo se construye un sujeto ético, cómo construimos personas que no sean indiferentes frente al sufrimiento del otro. Y bueno, desde la más temprana infancia,
y la ESI ahí tiene mucho para aportar. Entonces yo creo que son esas políticas que fueron leyes, claramente, se constituyen en leyes en lo que para nosotras es la década ganada, y que tenía que ver con una transformación muy profunda, ¿no? Así como había instancias de poder mejorar tu vida en el presente por acceso a derechos que antes no tenías, también estaba esta línea que es mucho más la política y a querer transformar su realidad, y eso antes no estaba, o por lo menos hacía mucho tiempo que no estaba. Es muy interesante escucharte, Mónica Macha. Sin duda me hace pensar en un montón de puertas que se me abren mientras estoy escuchando. Recién decías algo con lo que me quedé, que esto sin duda, ¿no?, de que la política vuelve a ser una herramienta de las mujeres para transformar nuestras propias vidas y también las de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, ¿no? Al entender que esto es transformador, los que estén dispuestos a dar la disputa, la pelea o conflictivizar o problematizar o politizar, como quieras decirlo, entrar en el conflicto sin que uno le tenga miedo al conflicto, ¿no? Porque también está esa tibieza. Pienso que si en ese ímpetu y en esa cosa linda que fue esa sororidad, ese compañerismo, ese construir en conjunto con las compañeras, no trajo como consecuencia, porque toda acción tiene una reacción, esta ola reaccionaria en Latinoamérica de decir, wow, de repente alguien que no se vio representado ni incluido dentro de esas luchas o esos cuestionamientos y planteos para cambiar las cosas como estaban, y fueron al orden imperante del que no se querían mover, y si les movés la estantería se ponen panicosos y entra la violencia ahí como respuesta política, ¿no? Porque digo, esta misoginia, este grupo reaccionario, ¿no?, que no solamente gobierna en el Poder Ejecutivo por voto popular, sino que está anquilosado en los sótanos de la democracia, en el poder partidario judicial, donde son todos hombres, inconstitucional, una Corte Suprema compuesta por 3 sin ninguna perspectiva. Me pregunto cómo es esta cuestión reaccionaria que todavía sostiene esas estructuras tan patriarcales, tan misóginas, tan violentas. Bueno, me parece que claramente, como vos decís, coincido con que una acción puede generar una reacción, y que en esa propuesta hipertransformadora que vivimos con Néstor y Cristina, y que además de algún modo se vio reforzada por el crecimiento y por el fortalecimiento del feminismo, eso es, o sea, que ese proceso yo creo que puede traer una reacción, pero que hay algo de quienes no quieren perder privilegios, ¿no? Y en esto también me parece interesante esa perspectiva desde el feminismo interseccional, ¿no?, que articula distintas desigualdades, la desigualdad de género, la desigualdad social, el racismo social, y para mí la desigualdad de edad también la tenemos que ubicar ahí, porque hay una habilitación del mundo adulto a controlar, a dominar a los niños y niñas solamente porque son adultos. Y nosotros lo tenemos renaturalizado eso, ¿no? Que la verdad la tenemos nosotros, los tiempos de los pibes los manejamos nosotros. Y la verdad es que es una construcción absolutamente histórica, social y política. No puede no ser así, puede que los pibes tuvieran otro lugar en otra sociedad. Y eso es también para mí un proceso a repensar en relación a cómo criamos a las niñeces, a las adolescencias, a cuál es el valor y el rol de sus voces, ¿no? Pero también creo que en ese marco de esas desigualdades y los tantos privilegios que hay, tantos que tienen que soltar y no sucede, yo creo que nosotras y nosotres tenemos algo que es una riqueza muy importante, y que es que más allá de que nos cueste en algunos lugares institucionales, como vos decías al principio, y marcabas muy bien esas diferencias, hay una participación de tantas compañeras en el entramado cotidiano social que de ahí nosotras no vamos a volver. Entonces, no vamos a volver, no vamos a retroceder en ese sentido, digo, ¿no? Si estamos discutiendo en el barrio, en el partido político, en el club, en los colegios profesionales, llevando esa voz y esa politización nuestra a todos los lugares, ese cambio, esa transformación es absolutamente inevitable. Y entonces no podemos no estar hoy en el Ejecutivo como quisiéramos, podemos no tener todavía el rol que necesitamos y queremos en el Poder Judicial, pero nuestras voces están en todos los entramados cotidianos de todo el país. Y eso me parece que es un proceso del feminismo súper interesante, histórico, y que esto a la larga también va generando transformaciones muy interesantes. Te queremos agradecer mucho, no sé si Carlos te quiere consultar algo.
No, está perfecto el análisis. Tenemos otros elementos más adelante en el programa. Bueno, nos vemos en la marcha, Mónica. Marcha, te mando un beso grande y te agradezco. Saludos. Pienso, a ustedes. Gracias, chao. Pienso en esto de las voces masculinas frente a Ni Una Menos. Después de 11 años, Mónica dice que el feminismo sigue construyendo. Yo creo que hay algunas batallas que defiende porque conoce sus derechos, pero que no todas las mujeres saben qué derechos han adquirido y quiénes se los han podido otorgar. Y es interesante también que la autocrítica de ciertos sectores del peronismo sobre la derrota electoral frente a Javier Milei apareció el asunto de que la culpa la tenían los derechos de las mujeres. Esos ¿no? son los, yo sé de dónde, sé dónde se originó esa frase que tanto recorre ahora muros y expresiones. Sé quién la dijo puntualmente y sé cómo se proliferó. Esa frase de que nos pasamos dos pueblos y que tiene que ver justamente con aquel hombre que le echa la culpa a su mamá por sus actos aún siendo un adulto mayor, ¿no? Y digo, en esa relación madre-hijo, diada, donde también hay una mujer que obviamente pare a un hijo varón y lo cría, como decía Mónica recién, la empatía o donde uno pone el valor esencial del valor de la vida en un hombre o una mujer cuando lo cría, claramente pertenece a un orden que está establecido por imágenes de género, por hábitos, por, bueno, que tantas sociólogos han analizado esta situación. Lo que a mí me interesaba era poder, y que el Frente de Todos ganó con el feminismo y la fuerza del feminismo en esos años oponentes a Mauricio Macri, sobre todo al 2x1 de Rosenkrantz, que quería hacer 2x1 y liberar a los genocidas, que tenía que ver con la toma de deuda y la fuga de esos 40.000 palos hoy, pero eran 50.000 que no están en ningún lado, y que tenía que ver también con el profundo machismo que caracteriza a Mauricio Macri, a Luis Toto Caputo y a Federico Sturzenegger, y también a Patricia Bullrich, porque las mujeres también pueden ser machistas, de hecho a las claras de todos y de todas están, y entonces con ese empuje, con esa fuerza también construyó la victoria de otra propuesta política que era el Frente de Todos, y después Alberto, que en su plataforma nos había dicho a nosotras que veníamos peleando por una reforma judicial. Y que creó un Ministerio de Género al comenzar. Y que era nuevo el Ministerio de Género, así que le doy la derecha o la izquierda, para decirlo benevolentemente, a las compañeras del Ministerio de Género, porque era un ministerio nuevo y en 4 años, imagínate que un ministerio no es que se consolida o se solidifica o tiene unos cimientos de políticas públicas que puede hacer mucho, porque 4 años, lo vemos ahora, es realmente poco tiempo. Pero en esa plataforma electoral que era el Frente de Todos, había planteado una reforma judicial que seguramente, como incide el Poder Judicial en nuestras vidas todos los días, debería también ser cultural, pero digo, no pudo ni cambiar a Casal, que está interino hace 8 años, ni tampoco pudo hacer mucho Alberto Fernández. Esto nos damos cuenta también todos y todas de lo que era esa plataforma electoral que iba a reformar la justicia, porque los que queremos la democratización de la justicia, como lo hizo Claudia Sheinbaum en México, y lo que queremos tener más democracia, más profunda, más sólida, más de todos y de todas, más robusta, queremos poder elegir también quiénes van a ser los que diriman el bien y el mal en nuestro país. Con respecto a los hombres vinculados a este 3DJ Ni Una Menos, y a que estén incluidos dentro de las luchas contra la violencia, para erradicar la violencia intrafamiliar y también social, escuché este testimonio que les voy a compartir ahora de una voz masculina que me parece más que interesante a 11 años del Ni Una Menos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Amigo, la estamos recagando. Yo laburo en la obra, en la construcción, y sé cómo se habla muchas veces. Conozco los chistes, los comentarios, las cosas que se dicen como si nada sobre las mujeres, porque yo también lo hago, pero la tenemos que cortar. Tenemos que dejar de ser unos desubicados y también dejar de quedarnos callados para no quedar mal, para no incomodar cuando otro dice cosas que están fuera de lugar. Porque esas actitudes, esa pasividad, esos silencios, le dan lugar a que después el violento termina siendo lo peor. Y después nos sorprendemos de que pase lo peor y no es sorpresa. Eso es consecuencia de que no le paramos el carro antes a darnos cuenta de cómo pensamos, de cómo actuamos, y cambiar esas cosas, porque está muy jodido ahora la situación y están pasando cosas que no tienen que pasar. Bien, hermoso testimonio. ¿De dónde salió? Esto del Mundo de Eric, lo pueden seguir, es un creador digital de San Miguel del Monte, se llama El Mundo de Eric, con K al final, @El Mundo de Eric. Eric Martínez dice esto, no es
sorpresa es consecuencia, que es una frase que me gusta mucho porque claramente no somos nosotras las mujeres la causa, sino la consecuencia de un orden establecido que evidentemente tenemos que transformar, y para transformarlo, quien no se transforma a sí mismo no puede transformar nada. Y no será nunca la sumatoria de derechos para las multitudes en la Argentina la que haga perder las elecciones, sino en todo caso la mala praxis de la política. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El mejor antídoto contra la lasaña de camperas es Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Jueves 4 de junio en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, San José 181. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Carlos Polimeni propone un viaje audiovisual por nuestra historia política y musical con eje en nuestra patria futbolera. La patria no se vende. Por primera vez en Berizo. Domingo 14 de junio a las 12, Puerta B, Montevideo y 18. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto. 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo Cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. ¿dónde va, Carlito del Este? Castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano. Ayer, cuando nuestro compañero Vicente Muleiro en su columna sobre libros recreaba la historia de lo que pudo haber sido una película de Manuel Antín y finalmente no fue, ofreció como único testimonio de aquel proyecto no concretado de hacer una versión de una novela iniciática de la literatura argentina para sus lectores de Leopoldo Marechal, El Adán Buenos Aires, un tema que había escrito para ese proyecto el Tata Cedrón. 60 años largos después de eso, el Tata Cedrón sigue cantando, sigue creando, sigue componiendo. Este jueves 4 de junio, mañana a las 9 de la noche, se presenta en el Alambique, en Griveo 2350, en Villa Pueyrredón, en un espectáculo junto a Rafa Urreta Vizcaya. Se llama Naides es más que Naides. Las entradas están en Alternativa Teatral. Un espectáculo literario, poético, musical. Una declaración política al mismo tiempo. Un cruce de generaciones y de estilos.
Rafael Urreta Vizcaya es poeta, escritor, es dramaturgo de títeres y maestro rural. El Tata Cedrón es el Tata Cedrón. Y estamos en condiciones de sortear un par de entradas entre los oyentes de la radio para el espectáculo de mañana jueves a las 9 de la noche. Si tenés libre y te gusta el Tata, te podríamos facilitar si whatsappás y ganás las entradas. La concurrencia al 11 32 00 530. Mediodía, nuestro espectáculo La Patria no se vende. Natalia Lanís, DNI 582, y Mónica Silvera, DNI 584. Gracias a todos los que participaron, ¿no? Como 30 personas escribieron diciendo quiero ir al espectáculo. Quiero ir al espectáculo. Este es mi DNI. Los que no ganaron ahora, Pueden si quieren, compran entradas. Pueden comprarlas en Alternativa Teatral o pueden ir directamente al lugar. Solo que si van directamente al lugar y está lleno, qué sé yo si se puede entrar. Creo que no se podrá entrar. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos, Marina, ¿cómo están? Bien, venía en la calle, revolucionadísima, muchísima gente. Creo que va a ser algo histórico. Miércoles sumado al Ni Una Menos. Vamos a hacer una pequeña pausa en ese tema, después igualmente podemos con la entrevistada desarrollarlo, para hablar de lo que la semana pasada introdujimos, que es el Super Rishi. El Super Rishi, que estos nombres fantásticos. ¿Por qué le decís Rishi al Rishi? Creo que tiene como más glamour, ¿no? Bueno, el Super Rishi que comentábamos tiene que ver con enormes exenciones impositivas para las nuevas tecnologías, los data centers, y se está discutiendo en el Congreso, además de otras cosas, la ley del lobby, pero este proyecto de ley tiene bastantes posibilidades de ser tratado. Tenemos en línea a Florencia Cariñano, diputada nacional, para preguntarle juntamente a Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Florencia. Bueno, ¿qué es el Super Rishi de lo que dice el gobierno y qué es lo que puedes analizar vos que es el Super Rishi? Mira, acabo de salir, estamos justamente en la comisión donde hay funcionarios tratando de explicar, porque empezaron a hablar, hasta ahora no hablaron del Super Rigi, sino que están hablando del Rigi. Lo que yo te puedo decir de lo que ellos han presentado, mi parecer, es que básicamente es un robo a mano armada para Argentina. ¿Por qué? Porque solamente es para empresas que acá no existen, que son empresas que van a venir del exterior, de un nicho muy específico, el tecnológico, o sea, tiene nombre y apellido. Fíjate que vino Peter Thiel y después se armó esto. Son empresas que facturan más que el PBI argentino, pero van a pagar menos impuestos que una pyme. ¿Por qué? Porque del 25% de ganancias que pagan las pymes, esto va a pagar el 15%. Aportes patronales, 10%. O sea, lo que básicamente estamos haciendo con esto es subsidiarle la energía y el trabajo. Y no le estamos pidiendo nada a cambio, porque no van a pagar derechos de exportación, derechos de importación. Al tercer año se pueden llevar todos los dividendos. O sea, beneficios que ni siquiera el RIGI tiene para este tipo de empresas y que otros países le han pedido mucho cambio. Dinamarca ha pedido que calefaccionen toda una ciudad con el calor que generan estos data centers. Brasil también, que quede una parte en su sistema de innovación y científico. Digo, todos los países que tienen políticas parecidas a estas piden a cambio algo. Nosotros lo único que estamos haciendo es entregándole absolutamente todo, la energía y el trabajo subsidiado de los argentinos, a cambio de, bueno, todavía no pudimos descubrir a cambio de qué. Para poner blanco sobre negro. Vamos a entregar un pasaporte argentino a Peter Thiel. Bueno, eso sé que lo están tramitando, este pasaporte de oro que también habló el multipropietario Manuel Adorni. Ahora, blanco sobre negro, esto viene supuestamente bajo la falsa premisa de la lluvia de inversiones que nunca llega. Esto me hace acordar muchísimo al macrismo. Sí. Es básicamente ponerle restricciones mínimas a superempresas de multimillonarios como Peter Thiel justamente, para que instalen aquí estos enormes lugares de procesamiento de datos para la IA, para las redes sociales, que usan energía intensivamente, que además, por lo que pude leer en la ley, en el proyecto de ley, no se les puede cortar en ningún momento el gas y la ley si no hay orden judicial. Por ejemplo, o sea, el Estado se retira del control por 30 años, exactamente. Y si tienen algún problema, van a ir a hacerle el litigio al CIADI. O sea, estamos ausentes en todo, en la recaudación, en la percepción de las divisas, y también si nos tenemos que defender tenemos que ir a litigar afuera. Es una locura, una entrega absoluta,
hacia empresas que en este caso tiene un nombre y apellido, se llama Peter Thiel, como todas las empresas, como todas las leyes que están haciendo, digo, la del lobby que vos mencionabas ahí, bueno, es para el caso Libra, para cubrirse de todo el lobby que hicieron Nobel y todos los hermanos Nobel y compañía. Bueno, esta es para Peter Thiel. Y que probablemente vengan otras gigantes también, porque imagínate que si un país en el mundo le da estos beneficios sin pedirle nada a cambio, se van a ir de aquellos países donde básicamente le están exigiendo cosas, porque si venís a consumir energía regalada, si venís a pagar menos ganancias, menos aportes patronales, y otra cosa, ¿qué haces con el almacenamiento de datos? ¿Dónde van esos datos? Exacto. ¿Dónde quedan? De hecho, bueno, hablando de huir, Peter Thiel viene huyendo de Estados Unidos, es alemán, pero tiene varios pasaportes, o sea, viene huyendo justamente de legislaciones que no es que son estatistas en el sentido comunista que lo quiere poner el presidente, sino básicamente es pedir a cambio de fabulosas concesiones un mínimo de dejar algo en el país en el cual se hacen multimillonarios. Pero esto se da en un contexto, Florencia, te quería preguntar, porque sé que lo tratan mucho en comisiones, en el Congreso, de cierre de empresas todos los días, de pymes que no pueden más, de pequeños comerciantes, medianos, grandes comerciantes, muy grandes empresarios, bueno, que no pueden pagar los costos fijos de sus comercios y tienen que cerrar bajar sus persianas justamente por esta cuestión. En cambio, está esta otra cuestión que es dejar abierto totalmente el tema impositivo y el control a los multimillonarios. Es paradójico, ¿no? Paradójico que a los que más tienen le cobres menos de lo que de verdad son recontramillonarios. ¿Por qué le estás cobrando menos? ¿Por qué le estás dejando... ¿por qué estás haciéndole eso a la Argentina? ¿A cambio de qué? El tema es a cambio de qué estás generando esto, porque la verdad es que no van a generar un trabajo intensivo, no son mano de obra intensiva. Entonces le estás regalando la energía, el trabajo subsidiado, le estás regalando las regalías, no le estás cobrando derecho de importación y exportación, o sea, un montón de beneficios que la pyme, que es un argentino, que está contratando argentino, que lucha todos los meses para ver si paga un impuesto o paga un sueldo, no los tiene. Vos me decías, en este contexto donde el argentino está recontra hiper endeudado, tratando de pagar, no sabe si paga la tarjeta, si pide un préstamo a Mercado Pago, está sacando plata de donde no tiene para llegar a fin de mes. De más de 22.000 empresas que cerraron en la Argentina. ¿Por qué? Porque no pueden pagar sueldos, porque no hay consumo. Bueno, y vos estás dando todos estos... Ya el RIGI era una entrega, esto es una super entrega a un sector recontranicho y específico que la verdad es que no necesitas que esté acá, o si va a venir a consumirte la cantidad de energía que consume, cobrarle lo que le están cobrando todo el resto de los países, digo, Brasil, Chile, Dinamarca, le han pedido cosas muy importantes porque realmente son generadoras de muchas divisas y acá el tercer año se pueden llevar todas las divisas afuera, o sea que ni siquiera te dejan dólares, que es lo que hoy necesita la Argentina para pagar la deuda. Y una más, y en el contexto de suspender, por ejemplo, el régimen de zonas frías, o sea, cortándole subsidios que son fundamentales a poblaciones con temperaturas, ¿no? O sea, es muy increíble. O sea, le cortan subsidios a la gente, pero le dan beneficios a los supermillonarios como Peter Thiel. Al que no le quedó claro todavía para quién está gobernando, la verdad, es porque no tiene ganas de enterarse, pero este gobierno gobierna para el 5% no más rico de la Argentina, del mundo. Peter Thiel es uno de ellos. Florencia Cariñano, Marina Glesser te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Preguntarte un poco, además de que si tiene ya los votos el Super Rigi para salir y ser aprobado por ambas cámaras y permitir el saqueo, la expoliación, bueno, esta situación que nos atañe a todos y a todas y que no veo en una reacción social que defienda su patrimonio nacional. ¿Cómo crees que es la salida política porque los gobernadores están maniqueos, digamos, ¿no? Le votan todo, después en la tele dicen una cosa, después en la Cámara van y hacen otra, digo, la política escinde lo que dice de lo que hace con una brecha muy enorme, entonces la gente pierde la confianza en lo que es los políticos y parece que todos son iguales frente a esto que vos decís, un consumo planchado, unos salarios pulverizados. ¿Cómo es la respuesta política para convocar a la ciudadanía a defendernos del saqueo y la esquilmación, la expoliación de nuestros propios patrimonios nacionales a manos de este 5% más rico del mundo sin ningún tipo de negociación o posibilidad de tantos organismos multilaterales de crédito? Mira, coincido con todo tu diagnóstico, es el mismo diagnóstico que tenemos todos.
Yo creo que la gente en algún momento, y creo que está empezando a despertarse, porque básicamente no llega a fin de mes, porque ha tenido que recortar de todos lados y porque está recontra hiper endeudada. Los empleados, a mí el otro día me decía, se me acercan personas o me escriben por las redes de la provincia de Santa Fe, donde me decía, cobro el sueldo por el Banco Nación y tengo tantas deudas que cuando fui a cobrarlo tenía cero. Entonces, lo que hacen los empleados públicos es estar a las 12 de la noche en el cajero para extraer todo el sueldo para que no le puedan cobrar de ahí. Digo, están recontra endeudados, pero no los empleados públicos. Cualquiera que trabaje... Tremenda imagen esa. Sí, fuerte. Sí, es fuerte cuando te lo cuentan, es fuerte cuando te escriben diciéndote cómo puede ser que mi sueldo haya sido cero, del Banco Nación cobro, me sacaron, bueno, las deudas de la gente para sobrevivir. En algún momento eso explota. La gente que lo vemos muchas veces por la televisión que está horas esperando un colectivo y el colectivo no viene porque aumentó la nafta, porque recortó frecuencias. Bueno, eso en algún momento la gente cuando tiene que ir a votar te lo hace valer. Quiero creer en eso porque si no me tengo que dedicar a otra cosa. Eso no pierda la fuerza. Y no, porque si no, viste, eso más que nosotros, digo yo, qué sé yo, el viernes voy a tener en el Gran Rosario una reunión con todos los que tienen fábrica de calzado, que la están pasando muy mal. Digo, bueno, hay que acercarse a los sectores que la están pasando mal y ver cómo desde el Poder Legislativo se puede ayudar en algo o empezar a generar un plan de gobierno para poder volver a entusiasmar de nuevo a aquellos que nos tienen que en un año y medio votar. Claro. Si no hay salida. Florencia, para cerrar una consulta, bueno, que salimos un segundo del Super Rigi o el Super Rigi y pasemos a las calles, un día muy importante. Entiendo, bueno, ustedes están ahora trabajando en las comisiones, pero también van a estar... vamos a bajar. Eso, bueno, te quería preguntar cómo sigue tu día en relación a esto y qué reflexión tenés en un día como hoy. Y muy preocupada ante una justicia que en este caso la cordobesa, pero puede ser Córdoba como pueden ser muchas justicias de muchas provincias y sobre todo la federal, que no actúa como tiene que actuar, con la rapidez que tiene que actuar ante un caso terrible como el que vimos en Córdoba. Hoy nos levantamos los santafesinos viendo que había desaparecido otra nena en San Cristóbal, desde el día de ayer que está desaparecida. Y bueno, la verdad es que está buenísimo ir a encontrarse en las calles, reclamar, pero si las instituciones que tienen que funcionar para evitar que suceda esto están desfinanciadas, la justicia no actúa, no te toman la denuncia, digo, es muy difícil, la verdad es muy difícil. Y cuando vos ves determinados discursos también en los medios de tipos como, qué sé yo, no quiero ni dar nombre ni apellido, pero dinosaurios que todavía tienen el tupé la víctima, o decir, ustedes vieron como la arena con qué movimientos tenía, cómo se movía, parecía una mayor, pero ¿qué hablas? ¿De qué hablas? O una ministra de seguridad que niega digamos, la tipificación de femicidio, ¿no? O Sí, sea, que desde la la más alta. tipifica como dinosaurios. Sí. Son dinosaurios, espero que, a ver, yo tengo 3 hijos, 2 son nenas, y una tiene 13 años, podría haber sido perfectamente, porque en algunos casos te hablan del contexto, pero cuando empezás a ponerle otros casos de una nena que mataron que era abanderada, digo, no hay ninguna explicación posible más que esto, que los femicidios, que es un crimen contra las mujeres, que todavía nos falta mucho porque parece ser que hay dinosaurios que habrán salido a la luz y se animan a decirlo públicamente, las aberraciones estas. Entonces, yo creo que, y recién lo hablaba con una colega mía, creo que tenemos que todavía actuar mucho sobre las generaciones como la de mi hija, por ejemplo, 13 años, que le cuesta bastante hacerse cargo del feminismo, porque todas ella y las amigas son hijas de madres que hemos ido a luchar a la plaza, y sin embargo, a lo mejor, ¿viste? Esa lucha la consideran como algo dado y no la consideran propia. Claro, es terrible. Digo, todavía nos falta. ¿Para qué voy a ir si vas vos? ¿Para qué voy a ir si vas vos? Si estás luchando por todas. O no sé si no se pasaron un poco, ¿viste? 2 pueblos te dicen, las nuevas generaciones hay que escucharlas, porque me parece que ahí también tenemos un problema y hay que trabajar sobre ellas. Ajá. Sin dudas. Lo digo como madre más que otra cosa, ¿eh? Sí. Florencia, muchas gracias por estos minutos y bueno, a seguir dando la batalla por todas las batallas, la del Super Rigi y la del saqueo, contra el saqueo que está llevando adelante este gobierno y la que hay hoy en la calle. Muchas gracias por estos minutos con la 530. Un montón de voces en el programa. Quiero agregar un episodio que habla a las claras de lo que está pasando y de lo que se invisibiliza. Antes contarles que el sorteo de las entradas del Tata Cedrón de mañana lo ganó Susana Garita, del DNI termina en 929. Mañana a las 9 de la noche te esperan tus 2 entradas en el Alambique en Villa Urquiza. Anoche en el Teatro Presidente Alvear se entregaron los premios Sur al cine argentino.
muchas premiaciones, muchas figuras premios importantes. que se entregan todo el tiempo. Cecilia Roth ganando un premio a la trayectoria, etcétera. Pero en un momento aparecieron en el escenario, no estaba anunciado, Gastón Duprat y Mariano Con, dos cineastas importantes de la Argentina, muy vinculados al espíritu del macrismo en su momento, manejar los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, luego a las ideas del mileísmo. Y empezó un momento Sostenidos por el Frente de Todos también. histórico, ¿no? La celebración anual de la Comunidad Audiovisual Argentina. Voy a leer la crónica de La Nación. Transcurría por los canales institucionales habituales, incluyendo algunos previsibles, dice el Diario de la Nación, y muy precisos cuestionamientos a la política cultural del actual gobierno. Vaya si hay cuestionamientos y críticas que hacerle. Y llegó el momento de un homenaje anfitriona de la velada, Gabriela Ricardes. Es decir, la Academia del Cine le pidió el teatro de la ciudad impuso seguramente o propuso que estuviera Ricardes, la funcionaria a cargo, en el lugar, y sin que figurara en los anuncios y gacetillas institucionales enviados a todos los medios por los organizadores. Estoy reiterando, leo la nota de La Nación, y tampoco figuraba esa presencia para los encargados de la transmisión, el canal de TV Paga TNT, la plataforma de streaming HBO+, mucho menos para el resto de los presentes. Aparecieron Con y Duprat. Las primeras palabras de Con parecieron sugerir la idea de que su paso por el escenario estaba de algún modo fuera de programa, y lo dijo de este modo: la representatividad de la Academia no contempla a todo el cine nacional. Lo hemos mencionado varias veces, a algunas de las autoridades aquí presentes, por ejemplo, a las autoridades de la ciudad. Y empezaron a aparecer silbidos en el lugar, que se prolongaron espaciadamente a lo largo de todo el discurso de Con, desde distintos lugares de la sala, y algunos se animaron inclusive a fingir toses para expresar su disconformidad. Es que, entre otras cosas, el cineasta dijo que el peronismo persiguió a Luis Brandoni. Es verdad que Luis Brandoni fue una de las víctimas de la AAA, no Brandoni, sino muchos más, cuando era secretario general de la Asociación Argentina de Actores, pero también es cierto que su adhesión al macrismo, hace muy poco Mauricio Macri reveló que Brandoni iba a ser candidato a vicepresidente. Con él le gestó en su propia comunidad y en su propia asociación una serie de malestares que acabaron con su expulsión de la Asociación Argentina de Actores. Cuando dijo que había sido perseguido, amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar, se redoblaron los chiflidos, le gritaron mentiroso. En realidad lo acusaban de izquierdista las ultraderechas enquistadas en aquel aparato del Estado. Hoy el diario Clarín le pregunta al secretario de Cultura, en lugar de reflejar lo que ocurrió, le da la oportunidad al secretario de Cultura, a Cifeli, el mismo que vociferó en la Feria del Libro y que tenía patobicas pagos y aplaudidores pagos, la oportunidad que contesta dice: son tácticas del kirchnerismo, enturbiarlo todo. Lo que decía Con ayer, esta es una publicación en las redes sociales del canciller, se escucha acá. En los 70s, Beto Brandoni fue, bueno, muchos de ustedes lo saben, fue perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar. Luego Beto... fue la AAA, una organización paralela al gobierno peronista. Dictadura, claro. En plena dictadura, a pesar de estar prohibido y amenazado de muerte, ayudar a Alfonsín en la gesta del regreso de la democracia. Luego, muchos años después, no hace tantos, vivió otro periodo difícil. Él nos lo comentaba, está también en su libro, que es buenísimo, se llama Antes de que me olvide, sus memorias, donde cuenta que entre el 2003 y el 2015 prácticamente no tuvo roles relevantes en el cine. Él me decía: se ve que no doy el physique du rôle para ningún personaje de ninguna de las 2.500 películas que hicieron ese lapso. Ay, pobrecito. Irónico. El tema es que incomodaba al poder de turno, ¿no? 2003, 2015. Por ahí le podría haber contado a Con y Duprat, si no lo supieran, la intervención personal de Luis Brandoni para que Julio Cortázar no fuera mencionado como el presidente de la CONADEP. Cortázar, se sabe, había venido a la Argentina en diciembre del 83, invitado por Hipólito Solari Irigoyen, seguro de que Alfonsín le iba a ofrecer a él la presidencia de la CONADEP, y el asesor cultural principal, como el que manejaba los canales de televisión, era entonces Luis Brandoni. Pero no para andar en la herida
que hubiera en la comunidad artística, sino para decir lo que pasó. Juan Minujín, que conducía la ceremonia, dijo inmediatamente, se picó un poquito el ámbito, pero resulta que Connie Duprat se habían ido del teatro, es decir, fueron a hacer la provocación, entraron tarde, no se sentaron con la gente, la concretaron en el escenario y desaparecieron en lo que pareció, la Crónica Nación dice estrictamente, el interior de la sala la escribió Marcelo Stiletano, nadie los vio llegar y tampoco irse, como si hubieran ido nada más que a cumplir una misión, un grupo comando que entró, cumplió una misión. Muy divertido. Esa misión es provocar al inconsciente colectivo de los actores en la Argentina, a la Academia del Cine y a los medios de comunicación, y partieron a disfrutar de las mieles de su éxito. Entre las imágenes que hoy circulan en las redes sociales se escucha claramente, se ve claramente el momento de los silbidos cuando ellos hablaban. Y la pueden chequear y la pueden buscar. Hay una imagen, Rodrigo, que ahí le pedimos a Luciano que bajara. En definitiva, hay un escándalo en el Teatro Cervantes porque la conducción del Teatro Cervantes, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, levantó una obra, un homenaje a la revista porteña, luego que en un monólogo de humor la obra tenía casi 3 temporadas, más de 125 representaciones. Marco Antonio Camponi, que está al frente del elenco, estaba junto a Mónica Antolopoulos, hiciera una digresión sobre la actualidad, ya que se trataba de monólogos humorísticos al estilo de Tato Bores. Levantaron la obra, dejaron sin trabajo a 30 personas y dijeron que tenían que hacer una reparación en el escenario y que había otra hora por venir. Los actores fueron a Intrusos, los protagonistas a decir nos censura el Estado Nacional, y el secretario de Cultura dice no, yo no censuro nada, etcétera. Ahora el secretario de Cultura banca los insultos al peronismo, confundiendo la AAA con el gobierno argentino. Si no, revisemos un poquito la historia, había responsabilidad de ciertos sectores, pero no era el peronismo ni era el gobierno el que perseguía a los actores. ¿Y por qué hacen todo esto? Bueno, para que se pique, para pudrirla. Los presentes en la ceremonia, que son los actores, los directores, los cineastas, los guionistas, chiflaron. Cuando junto con Mariano y Andrés Duprat lo convocamos para protagonizar mi obra maestra, y de ahí Beto nos paró, hizo... Pero Connie Duprat no pertenecen a la comunidad, ni estuvieron antes ni estuvieron después, y solamente han hecho películas, incluyendo películas con Brandoni y Robert De Niro, en periodos en que ese modo de comunicar la realidad argentina conviene a los poderes de derecha y de ultraderecha, para dar la vuelta completa a lo que ocurrió, y algunos no registran. Ahora, que Brandoni no haya tenido papeles protagónicos entre el 2003 y el 2015, no significa que no haya filmado y mucho, no significa que no haya estado muy a favor del gobierno de Cristina cuando le convenía y de Néstor Kirchner cuando era propicio a sus propios intereses y buscaba esas labores. Y si no, dense una vueltita por los archivos, que ayudan un montón. Lo que él diga después o lo que digan los propios a la hora de la embestida de la realidad contra las ficciones es un asunto fuera de nuestras competencias. Nos despedimos hasta mañana en este miércoles lleno de elementos. Sí, 3J, ni una menos. Me voy a la marcha. Antes de retirarme, quería saludarte y agradecerte, Carlos, por el espacio y al equipo, y acá a Pablo Hacker, decir que esta pregunta dejo en el tintero: ¿cómo puede ser que Sabac Montiel y Brenda Uliarty estén presos por intento de magnicidio, femimagnicidio, pero la víctima de ellos también presa y proscripta hoy hace 351 días? En un momento en los medios de comunicación hubo obligatoriedad de formarse en asuntos de género, dentro de los medios de comunicación, los hegemónicos y los no hegemónicos. Parece ser ese un tiempo ido. Así es, y nos vemos en el Congreso y después algunos iremos también hacia San José 11. Gracias. Los esperamos aquí en este otro Jueves Valiente, mañana de 14 a 16. Muchas gracias, hasta mañana.